Buenas noches, agradecemos a todas y a todos por su asistencia y les damos la bienvenida a la Feria Internacional del Libro de Cali 2023, Nápoles, ciudad invitada de honor. Agradecemos también a nuestros organizadores, la Secretaría de Cultura de Cali con su red de bibliotecas públicas, a la Universidad del Valle y a la Fundación Espíva. Igualmente contamos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura. A continuación tenemos el gusto de presentar el libro Témpera Mental, de regreso a mi yo verdadero, de Federico Rico Poveda, de Promolibro, y nos acompaña como moderador Carlos Adolfo Rodríguez. Bienvenidos y bienvenidas, un aplauso para abrir el espacio. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Buenas noches, mi nombre es Carlos Adolfo Rodríguez, soy el escritor de Condenados por el Poder y tengo el honor de presentar esta noche a el escritor Federico Rico Poveda. A Federico tuve el gusto de conocerlo en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en Promolibro. Promolibro es un representante distribuidor de libros, es también editor de libros y distribuidor. Y también, pues lo que les digo ahora, representa a otras editoriales del mundo. Condenados por el Poder, el libro que yo escribí, fue editado por Editorial Verbum de España y el representante es Promolibro. Entonces queremos agradecerles a ellos porque gracias a ellos también estamos acá en estos momentos. Cuando yo conocí a Federico, me causó una sensación muy especial por la persona que es. Hablamos muy poco la primera vez y ya luego él volvió al stand y comenzamos a tener una relación de amistad, contándonos muchas veces las cosas de nuestras vidas. Y dentro de todas esas cosas nos atrevemos a veces a preguntarnos entre escritores: ¿y tú de qué escribes? ¿Qué temas tratas? Entonces él comenzó a hablarme de su libro Témpera Mental. Yo le dije: me causa mucha curiosidad ese título, Témpera Mental. Entonces yo inmediatamente, cuando leí esto, me regresó al pasado, a mi escuela, cuando utilizábamos en dibujo y arte témperas. Entonces se me ocurrió que se podía tratar, incluso en el libro hay una mancha muy extraña, pero sin color, que se podía tratar de algo que no tiene nada que ver con lo que él escribe, sino que yo me imaginé que podía trabajar la creatividad del arte de los niños, de las personas que se dedican al arte, a las artes. Pues en realidad sí tiene que ver con eso, porque la escritura también es un arte. Escribir es pintar con palabras, es dibujar. Los pintores hablan con sus obras, los escultores hablan con sus obras, y nosotros muchas veces no podemos hablar lo que estamos sintiendo, pero nos lo hablamos a nosotros. Entonces cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos, también sentimos necesidad muchas veces de comunicarnos a las otras personas qué somos, quiénes somos, qué sentimos. Entonces, para resumir esto, estando aquí en el stand de Promolibro, me puse a leer el libro del Principito y le dije a Federico: estoy leyendo el libro de Principito. Uno lee el Principito y, como yo digo, el Principito lo lee uno
a todas las edades y a todas las edades lo entiende diferente. Eso es la prueba de que nuestro cerebro está en constante evolución, de acuerdo a los estímulos que vamos viviendo y al razonamiento que le vamos poniendo a las cosas, vamos siendo otra persona cada día. Entonces, justamente el escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, de niño no entendía a los adultos. Para él los adultos no lo entendían a él, y él hacía dibujos y los adultos le parecían feos los dibujos que él hacía y le recomendaban siempre: ¿por qué no estudias esto? Matemáticas, historia, geografía. Entonces él decía: pero ¿por qué los adultos piensan así? ¿Por qué nosotros como niños no nos ven de otra forma y nos quieren como organizar para que seamos esto, esto y esto y esto? Pero ¿qué pasa? Él, el escritor de este libro, se decide por la aviación. Entonces, más o menos en 1944, cuando estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, él lo envían, es aviador, y él lo envían a una misión sobre Francia para ver, ya estaba, los nazis ya estaban posicionados en Francia antes del desembarcamiento de Normandía, y hasta ahí se sabe de él, de ese escritor. Pero el libro, El Principito, que es el libro, según entiendo, el más leído del mundo, el más traducido a todos los idiomas, fue publicado en 1943 y él muere en 1944. Quiere decir que solo pudo disfrutar de su obra un año, pero nos dejó un escrito muy bonito. Entonces yo quise comparar, hacer esta analogía con lo que hace Federico. Federico no es escritor de nacimiento, pero se convierte en escritor a raíz de una situación personal. En un momento de su vida, sus hijos, a los 15 años, el hijo mayor y la niña a los 13 años, deciden irse de la casa. Y él: ¿pero por qué? ¿Por qué se van de la casa mis hijos? Si yo soy un padre ejemplar, yo soy un muy buen padre. Entonces es cuando él comienza a hacerse como un montón de preguntas: pero si yo recibí una educación muy buena, mis padres me enseñaron esto, me enseñaron esto, me enseñaron los otros, yo lo que estoy haciendo es transmitirle a mis hijos esa excelente educación que me dieron mis padres. Pero ¿qué pasa? Que es posible que en algún momento Federico no tuvo cuenta de la evolución del ser humano, de cómo evoluciona la juventud, el mundo, los estímulos externos que hay, y sus muchachos, mientras que él les decía una cosa, estaban haciendo otra y pensando en otra. Entonces, cuando él ve que sus hijos van a irse, él comienza a pensar: pero ¿cómo puedo hacer para que ellos no se vayan? Comienza a reflexionar sobre su vida. Entonces muchas veces es eso, pensamos que somos muy buenos, que tenemos la razón, que somos perfectos, pero perfectos para nosotros mismos. Pero nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos seres relacionables, que nos estamos relacionando constantemente con las personas. Yo puedo tener mis sentimientos, mi manera de ver el mundo y esto, pero eso no es suficiente, porque todos necesitamos de todos, y cuando está involucrado el amor es más difícil la situación. Entonces hay una persona que vino de otro departamento, que leyó el libro y quería hacer una invitación para que ella nos contara sobre qué sintió como hija al leer el libro
porque en realidad estos son un montón de reflexiones de Federico y es un diálogo que hace Federico con los demás, con las personas. Entonces yo quisiera que Carol Donado, que es una persona que leyó el libro, viniera y nos contara qué sensación le dio como hija leer ese libro, qué le aportó. Bueno, entonces, esa es la pregunta. ¿Tú leíste el libro y qué la persona que leyó ese libro, después de leer ese libro, que para mí es una conversación con alguien, o sea, en el momento en que uno comienza a escribir un libro, uno entra en conversación con uno mismo, pero también está conversando con algún lector imaginario. Y en este caso serías tú la persona que estaría en diálogo con Federico. Quisiera que nos contaras qué sentiste, qué te aportó el libro, si eres la misma persona, otra persona, lo que tú quieras decirnos del libro. Muchas gracias. Bueno, leer Temperamental fue muy chévere, porque yo conozco a Fede hace 5 años, y es como hablar con un Federico muy distinto, ¿no? Entonces, al principio del libro, yo conocí la historia, pues María Paula, que es la hija de Fede, me la contó de cerca, pero ya leerla desde el punto de vista de Fede fue como que ahí fue madre, o sea, eso fue mucho más fuerte de lo que yo vi, de lo que yo leí, y yo creo que en general, en Unión Consciente, siempre hemos visto a Fede como una persona muy resiliente. Creo que es la persona más resiliente que conocemos los cuatro. Entonces leer el libro fue no solo como escuchar a un amigo, porque Fede es nuestro amigo, sino aprender mucho también. Constantemente yo admiro un montón a Fede, lo quiero muchísimo. Y yo te menciono mucho, yo no sé si te he contado pues en lo que comparto, porque salir de ese esquema mental, que es pues de lo que habla Temperamental, no es sencillo, no ha sido un camino fácil para Fede, lo hemos vivido de cerca, pero que Fede aún así siga con ese libro, porque todo lo que tuvo que pasar para que ese libro aquí es muchísimo. El computador se dañó, se perdió unos meses, volvió a aparecer, o sea, fueron muchas cosas, y ya leerlo ha sido como ver ese resultado muy bonito. Entonces no quiero quitar más tiempo, pero en sí, para responder concretamente tu pregunta, que me hizo sentir fue como sentarme y hablar con Fede. Me reí muchísimo, en el sentido de que de pronto el libro no es de risa, evidentemente, pero es que yo lo veo desde una perspectiva muy distinta, y ha sido un aprendizaje muy chévere, porque es un aprendizaje que yo me voy riendo, voy aprendiendo, digo, ay, ese Federico se pasa, pero él es así, y me vuelvo a reír, pero sigo aprendiendo siempre, siempre. Con la mera presencia de Fede, yo creo que, hablo por nosotros cuatro, aprendemos mucho de él constantemente. Entonces creo que fue aprendizaje, algo de risa y muchos sentimientos muy, muy bonitos. Antes de que hayas otra preguntita, lo que hablas tú de la risa, cuando uno conoce a Federico, se ve una persona muy seria, pero él tiene un humor muy particular, y eso es él, porque pues sabemos cada persona es diferente, y nosotros tendemos a juzgar a las personas porque las vimos en un pequeño momento, y ya nos hacemos una idea, una imagen de que fulanito, y no nos preocupamos muchas veces por ir al fondo de esa persona. Y muchas veces las personas que aparentan ser como ogros son las mejores personas. Entonces, yo también leyendo el libro, mi experiencia era que lo que él ha vivido, yo al también tener 2 hijos, me regresaba al pasado y me acordaba de mis hijos. Y muchas veces los errores que él pudo cometer, posiblemente no los cometí, pero me acordaba de situaciones vividas y qué solución tuve, o qué solución o qué aporte, o cómo traté eso. Entonces, el libro lo invita a uno como a cuestionar mucho. Somos padres, pero luego es muy posible que seamos abuelos. Entonces,
muchas veces decimos los abuelos vamos a corregir los errores que tuvimos cuando padres, pero terminamos malcriando. Entonces hay unas citaciones que ahora voy a hacer sobre esto, para que Federico nos aclare un poquito algunas cositas, y quiero agradecerte por tu participación, y eso de la risa que lo dices es muy importante, porque estamos leyendo un libro que supuestamente es muy serio, pero nos hace reír, porque cuando él se pone a escribir, lo bonito es que él se está escribiendo a él mismo, él se está buscando a él mismo, él está gozando él mismo con lo que hace. Él sí quiere entrar en conversación con alguien que lo escuche, con ese lector, pero él está siendo él. Entonces es muy bonito porque cuando uno lo lee dice, no es un personaje inventado, no es un personaje así. Los personajes son fabulosos todos, porque todos los personajes de los libros nos enseñan muchísimas cosas. Pero él es como estar con una persona maravillosa que uno no conoce, que posiblemente muchos que lo lean no lo van a conocer personalmente. Entonces por eso coincidimos en eso de la risa, porque es muy importante en lo serio también aprender a reír. Entonces, Carol, muchas gracias. Ahora vamos a hacer, si quieres quedarte acá con nosotros. Solo para cerrar, cuando nosotros nos conocimos con Fede, yo lo conocí por su hija, y quiero leer aquí un pequeñito fragmento dentro de los agradecimientos, que fue el primer momento que yo dije, Federico se pasa, porque cuando yo conocí a Fede, yo me burlaba de él, y lo digo aquí frente a cámaras, frente a todo, yo le hacía, él dice que es bullying, pero era mutuo, porque él era muy serio. Entonces yo me reía de él, pero me daba miedo. Yo decía, ¿en qué momento este señor me va a salir? Y él me recogía del colegio, imagínense. Entonces quiero leer esta parte y dicen: es difícil encontrar personas afines en pensamientos e ideales, aunque debo admitir que fui víctima de bullying. Yo entre paréntesis en mi edición propia pondría mutuo, porque también fue él hacia mí, que a mis padres les consta de su parte en repetidas ocasiones. Al dejarlos de último no significa que no son personas importantes, todo lo contrario, han sido seres humanos que comparten algunas de mis locuras y parte de mi filosofía actual, y bueno, ahí él nos nombra, pero quería leer esta parte porque fue como el primer momento donde yo cojo el libro, página número 11, yo digo, no, este libro ya no me imagino que viene ahí para adelante, pero en general yo digo que es una joya y es como el resultado de una vida increíble, que es la de Fede, extraordinaria, como usted menciona. Muchas gracias. Teniendo en cuenta todas las experiencias que él cuenta en el libro, que lo llevan a uno por muchos senderos. Entonces Federico quería que te presentaras. Yo más o menos ya te presenté, pero entonces con tus palabras, de pronto no sé si lo hice muy bien, me equivoqué y dije cosas que no eran, me disculpas. No, para nada. Buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí en la presentación de mi libro. Yo tengo dos formas de presentarme: como me etiquetó la sociedad, como me etiqueto yo y como la persona que quiero ser. Soy arquitecto de profesión desde hace 15 años, padre soltero de dos hijos desde hace 15 años, arquitecto de profesión desde hace casi 30. Últimamente me etiqueté como escritor, conferencista, podcaster, queriendo transmitir el mensaje que hay en este libro. Es un libro de resignificación, es un libro de reseteo mental, y todo parte de la historia con mis hijos, porque creía ser un buen padre de familia y resulta que ante una sociedad de consumo lo soy, pero ante el ser humano que soy en evolución constante realmente no lo estaba haciendo, porque cometí demasiados errores de los que no era consciente, y muchos de nosotros, aunque hablo a título personal, pero la gran mayoría de nosotros nos damos cuenta del ejercicio que estamos ejerciendo como padre o madre de familia. Eso es temperamental, eso soy yo, un ser en constante evolución, un ser en constante aprendizaje, que quiere compartir un mensaje con aquellos que se crucen en mi camino, de un reseteo mental, de sacarse de la mente
esa cantidad de paradigmas, que yo lo llamo mierdirreglas. Es una palabra muy característica de este libro, mierdirreglas, un término que adopté como propio luego de haber leído el libro El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. Mierdirreglas son esa cantidad de paradigmas, normas, leyes sin sentido, hábitos, creencias, disciplinas que no tienen ningún significado en realidad. Cuando uno empieza a cuestionarse, cuando uno empieza a preguntarse por qué está haciendo este tipo de cosas. Siempre nos han criado, nos han formado con una cantidad de mentiras, para mí, que nos han llevado por un camino que no es el correcto. Y ese es el objetivo de Temperamental, reflexionar. Quien lo lea, se mete en el cuento y empiece a preguntarse si tal vez lo que yo estoy diciendo sea una mierdirregla más para quien lo está leyendo, o tiene algún sentido lo que yo estoy diciendo en este libro. Eso es Temperamental y eso soy yo. Gracias, Federico. Aquí entonces, en lo que estás diciendo, hay una parte que me parece muy honesto. Lo que tienes en tus manos es el resultado de experiencias personales, por lo tanto, son ciertas única y exclusivamente para mí. Según tu criterio, todo lo acá expuesto puede ser considerado una mentira más. Sí, es precisamente lo que acabo de decir. Este libro es una verdad absoluta solo para mí, porque es mi historia, es mi vida, es mi experiencia como padre de familia, mi experiencia como compañero sentimental, mi experiencia como profesional, como compañero de trabajo. Las historias que yo cuento aquí son mías. Pueden ser ciertas para ustedes o una falacia más, pero para mí son ciertas y me llevaron a recapacitar en todo sentido, en todos los aspectos de mi vida, cada uno de mis desarrollos, de mis roles que desempeñé en estos 50 y tantos años que tengo. Porque fueron roles que me fueron asignados, yo no los escogí, me fueron inculcados. Yo me atrevo a decir que en realidad estos últimos 4 años es donde ha tenido un verdadero sentido mi vida, donde ha tenido un verdadero significado, porque entendí y aprendí a poner mis propias reglas, a tener mis propios pensamientos, a tener mis propios sentimientos, a no depender de un qué dirán, aunque en ocasiones que siempre me importaba un carajo lo que dijeron los demás de mí, ahora con mayor razón me importa menos, porque ya soy consciente de que lo que pienso, lo que hago, lo que actúo, lo que desarrollo, lo que manifiesto, lo que expreso, es única y meramente mío. A quien le sirva este libro, quien lo lea y quien se identifique, algo le puede servir, algo le puede ser de utilidad para su vida, que se puede estar diciendo, oiga, yo estoy pasando por la misma situación, porque este libro surgió de una necesidad y una situación bastante crítica en mi vida personal, porque me di cuenta que estaba perdiendo a mis hijos por mi forma de ser. El título tiene un doble sentido: temperamental, una sola palabra, porque yo era una persona de un temperamento y un carácter bastante fuerte. Yo era de los que imponía mi ley a través de un grito, mi voz grave, mi falso poder por mi posición de arquitecto, que llegué a ocupar altos cargos en mi profesión. Ahora no, ahora soy una persona completamente diferente. Y cuento muchas anécdotas en donde cometí bastantes errores, no solamente con mis hijos, con las personas que me rodearon, sino con quien más cometí errores fue conmigo mismo. Y encontrarse con eso es bastante significativo, es muy representativo, porque se entienden muchas cosas, muchas situaciones de las que sucedieron aparentemente en contra mía. Federico, de acuerdo a lo que acabas de expresar, y hace poquito también tocaste el tema, creemos que somos muy buenos padres porque de pronto muchos de nosotros no lo hemos tenido todo y queremos, cuando tenemos hijos, darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no hemos tenido. Y entonces dice, soy un buen padre, pero de acuerdo a la sociedad de consumo.
Y aquí hay una parte que dice, no me debo esforzar para darles a mis hijos lo mejor. Me debo esforzar para ser mejor persona cada día. Eso es cierto. Resulta que yo como hijo lo tuve todo, no me faltó absolutamente nada. De pronto tuve los mejores padres del mundo. Si tuviera que volver a escoger unos padres, escogería los que tengo, bueno, ya mi padre no está, escogería los que tuve en esta vida, porque dieron lo mejor de sí y pienso que se pasaron. Lo que pasa es que hay un término, no recuerdo el autor de ese término, existen los papás bulldozers, que son los que le entregan un terreno llano a sus hijos. Eso hicieron los míos conmigo. Me protegieron tanto, me dieron todo, que casi llegué a la conclusión de que me volvieron un inútil. Y no me enseñaron lo que es amor propio. A casi nadie nos enseñan eso. A casi ninguno de nosotros nos enseñan a valorarnos como personas, como seres humanos. Siempre nos enseñan a depender de la codependencia, bien sea una persona, un objeto, material o inmaterial, pero siempre estamos dependiendo de algo. Yo con mis hijos he sido absolutamente todo lo contrario. Y en esta etapa de resignificación, afortunadamente ellos me han copiado y se han aventurado a vivir su propia vida. Mi hijo de 18 años ya tomó la decisión chiquitico de irse a la casa, me dolió muchísimo. Y mi hija de 16 también estaba pensando en irse porque les he dado esa libertad. No los he coartado. En algunas personas puede ser contradictorio y puede hasta chocar el término, pero me he permitido y he aprendido a ser un amigo, un parcero de mis hijos. Aunque muchas personas dicen que eso es imposible, yo opino completamente lo contrario, que ser amigo, ser parcero de los hijos es lo mejor que le puede a uno pasar como ser humano, porque en realidad son ellos los que vienen a enseñarnos a nosotros como padres cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Yo considero, y lo digo a título personal, que el oficio entre padres e hijos, el padre no es el guía, no es el maestro de los hijos, sino tal vez un guía, pero los hijos sí son los maestros de uno. Mis hijos han sido los mayores mentores y maestros de vida que yo he tenido. Además de ellos son quienes en algún momento siempre nos van a señalar o nos van a juzgar de acuerdo como nosotros hemos sido. Ellos, en resumen, son el reflejo de lo que nosotros somos internamente. Por eso he aprendido a ser un mejor padre en estos últimos 4 años, como desarrollo del ser, como escucharlos, como sentarme a abrirme hacia ellos. Y generalmente unos muchachos que entre los 14, 15, 16 años, que es el común denominador, o por lo menos en el mío fue así, a esa edad empiezan a alejarse de uno como papá y empiezan a buscar respuestas en otros lugares, en otras personas. Y muchos de esos lugares y personas son equivocados. Cuando empecé a abrirme a ellos, regresaron y me buscaron y hablan conmigo. Dime. ¿Podemos hacer preguntas? Claro. Sí, claro, con mucho gusto. Para que me escuchen. Buenas noches, mi nombre es Olga Chavarría, yo tengo el libro de Federico y me parece muy bonito cómo has resignificado lo de temperamental por temperamental, o sea, cómo cambiaste esa palabra, cómo jugaste con la palabra para convertirla pues en algo completamente diferente, una témpera, algo que añade color. Bueno, yo quería hacerte una pregunta porque Federico tiene pues sus redes sociales y él hizo una publicación que me llamó mucho la atención, donde dice una palabra grosera, mal genio, me condujo a una total y absoluta debacle personal. Y dice, pensaba que esta actitud era normal. Yo creo que esto es muy diciente porque muchas personas pensamos eso, ay, eso es normal uno enojarse, y cuando uno está enojado gritar, tirar los platos, ¿cierto? Dice, mi mal genio me negó ver el daño tan grande que me estaba haciendo a mí mismo. Me estaba asesinando lenta y silenciosamente. Y me parece que esta publicación me llamó mucho la atención porque me parece que expresa
lo que en tu libro querías decir, o sea, cosas, ahorita hablabas de eso, cosas que se supone que son normales, ¿cierto? Gritar a los demás, enojarse, pues, y expresar el enojo. Yo quería saber cómo habías hecho para resignificar también ese mal genio, o sea, cómo reacciona hoy Federico frente a una situación que en el pasado le provocaba la más absoluta furia, y que nos contaras un poco de cómo te comportabas antes de hacer esta reflexión y cómo ha cambiado. O sea, hoy Federico, ¿cómo reacciona frente a una situación estresante que en otro momento pues te llevaba a explotar? O sea, había un problema como de manejo de la ira, ¿verdad? Gracias por la pregunta, mi querida Aura. Cuando uno empieza a replantearse su vida, su significado, y empieza a entender el mensaje que cada una de las personas que están a mi alrededor empiezan a transmitirme, se comienza a ver la vida desde otro punto de vista, principalmente desde mis hijos, porque yo era una persona, yo soy grosero, me gusta decir groserías, me encanta yo pienso que esa es la expresión más sincera que uno como ser humano puede tener. En mis redes sociales soy grosero, no vulgar, porque vulgar es otra cosa. Antes sí era vulgar con las personas, antes era autoritario, era tirano con muchas personas. En mi profesión como arquitecto, yo era de los que cuando hacía un plano o me quedaban mal hechas las cosas, las rompía, las botaba al piso y las cogía a patadas. Lo mismo en obra. Cuando la gente no me entregaba un buen trabajo, yo era de los que cogían esos mazos, no sé si alguien conoce un mazo aquí, que son los martillos así grandes, y yo mismo cogía y tumbaba la obra que hacía la gente que trabaja para mí, y daba unos insultos tremendos, y la gente me funcionaba, pero más por miedo que por empatía. Oye, este man, si no le hago las cosas bien, no me paga, o si este man no le gusta mi trabajo, pues no puedo llevar de comer a mi casa. Yo era de ese estilo. Con mis hijos quise imponer esa disciplina. Nunca les impuse lo que querían hacer, jamás lo he hecho, pero sí les imponía una disciplina falsa que para mí ni siquiera funcionó, porque a mí también me la impusieron. Mis papás, mis profesores, mi familia, mis jefes, mis líderes. Y cuando yo aprendí a escuchar a las personas, aprendí a ponerme en los zapatos de esas personas, que empecé con mis hijos, empecé a atenderlos y empecé a meditar. La meditación ha sido importante y clave para mí. Las cosas automáticamente empezaron a cambiar. Es un proceso largo, porque no solamente escuchar, sino entender, observar, en analizar por qué está sucediendo determinada situación o momento, porque no sé si alguno de ustedes o quién de ustedes aquí, que levante la mano, no ha señalado a su entorno como un culpable de algo de lo que le está sucediendo en el trabajo. Me sacaron del trabajo, mi jefe, mi pareja me fue infiel, eso es culpa de ella, yo no tengo nada que ver. Mis hijos me hicieron esto, siempre el responsable es mi entorno, nunca soy yo. Yo siempre soy la víctima, y la mayoría de personas, vuelvo y digo, esto es a título personal, somos víctimas de lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando uno pasa de víctima a reflexionar y a tomar acción, créeme que eso es mágico, las cosas automáticamente empiezan a cambiar, y al cambiar uno, cambia todo, automáticamente. No es ahí mismo, no les puedo decir mentiras de que mañana voy a estar de buen genio y ya todo va a cambiar. No, eso es un proceso, eso es un aprendizaje, es una prueba y error, y a mí sí que me han puesto en prueba y error. Esto lo cuento en mi libro. Pero aprender a escuchar y entender la posición de los demás. Ahora, por ejemplo, hace unos días retomé mi arquitectura y me he encontrado con situaciones que antes me enojaban, y lo que he hecho y me ha gustado es sentarme a escuchar a las otras personas, a todos, analizar y sacar mi punto de vista de acuerdo a lo que he aprendido que ellos necesitan y quieren manifestar, no lo que yo quiero hacer ni lo que quiero mostrar,
sino lo que ellos necesitan y transformarlo en un bien común para todos. Esa es la principal razón, escuchar y entender. Quiere decir que, por ejemplo, lo que tú trabajaste durante tantos años para ese cambio, que lo trabajas en este libro, lo pones en práctica. Absolutamente. Eso yo pienso que es algo que debe ser inherente a todo ser humano, de las cosas buenas, los cambios buenos, lo que analizamos, cómo podríamos funcionar, ponerlo constantemente en práctica. Conozco muchos fabulosos lectores, pero tienen una vida desgraciada muchas veces. Todos los libros que uno dice, pero 3.000 libros ha leído este hombre por lo menos, pero ¿cómo vive? Entonces ahí es donde uno dice cómo estamos leyendo, qué estamos aprendiendo, qué estamos ponderando de los libros. Tengo una pregunta para Carol. Es una parte del libro que dice: sumergir a los hijos en una zona de comodidad, lo único que puede hacer es perjudicarlos. Está en el libro. Está escrito de otra forma, al estilo Federico. Entonces, cuando leíste esta frase, tal vez te la voy a pasar acá para que tú veas el original de la frase. Acá, tú mentalmente. ¿Qué sentiste como hija cuando leíste esta frase? ¿Pensaste en tus padres? ¿Qué pensaste? Porque a veces los hijos nacen muchas veces y según como nosotros los llevamos, se vuelven exigentes, quieren exigirnos, nos piden, pero la culpa de quién es siempre las culpas siempre será, a mi manera de ver, en parte del educador. Cuando uno dice, ay, este niño maleducado, pero ¿quién lo está educando? Entonces quisiéramos conocer tu opinión cuando leíste esta frase. Pues estoy muy de acuerdo en el sentido de que cuando a uno como adolescente, yo tengo 16 años, no se le exige, y aquí voy a citar una frase de mi amada madre y de mi abuelita, y ellas son del campo, en Cundinamarca, y se ha dicho siempre de que la adolescencia es falta de oficio. No sé a quién más le dijeron esa frase, yo la escuché un poco en mi casa, y yo tengo como ahí una dualidad con esa frase en el sentido de que soy adolescente y tuve y tengo adolescencia, y yo digo sí y no. Pero con esta parte de la zona de confort o de zona de comodidad es muy cierto en el sentido de que cuando tú como padre, yo lo veo desde la perspectiva del padre, le haces todo a un hijo, no le estás ayudando realmente. Una frase que jamás voy a olvidar de mi papá, que también está aquí, él no recuerdo exactamente cómo fue, pero dijo, es que un aprendizaje, por más que uno se lo diga a la persona, si esa persona no lo vive, nunca lo va a aprender. Me lo dijo a mí directamente porque mis papás son de los que me enseñan, me crían de una manera distinta, me dicen las cosas, pero hasta que yo no me estrello con tal mundo, yo no lo entiendo, ¿no? Y ahí es cuando digo, ay no, mi mamá tenía razón. Entonces, a ver, con esta frase, yo he visto cómo Fede ha criado a sus hijos, que es en cierta forma similar o no tanto a mis padres, en algunas cosas sí, en otras no, pero en este tema de la comodidad yo creo que ustedes tres están de acuerdo, en el sentido de que nosotros debemos vivir nuestras propias experiencias y no dárnoslo todo nos lo permite. Entonces hay algo que me encanta de mi mamá, ella dice, listo, usted elija su libro, por ejemplo, pongo el caso, pero se lo lee. Usted eligió el libro, pero yo le estoy diciendo y ayudando a que usted sea disciplinado a que se lea el libro. ¿Me hago entender? Entonces en el sentido de que lo está dejando elegir, pero se lo está exigiendo a que lo haga, lo está sacando de la comodidad de que listo, yo elegí el libro, pero también tengo que cumplir con algo. Entonces estoy de acuerdo en esa frase, lo digo, o sea, eso me suena muy lindo, pero vivirlo no es tan chévere. Yo soy adolescente y a mí mi mamá todos los días me dice, Carol, tú tienes que lavar la loza. O sea, yo te estoy dando la comida, te estoy llevando a viajar por el mundo, te estoy apoyando en lo que haces, pero tienes que lavar la loza.
y lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque es por ti. Te tienes que lavar los dientes y a las 12 de la noche, como sea, te tienes que ir a lavar los dientes. Entonces son cosas que yo me pongo a ver si un papá le dijese a un niño, mi amor, ¿tú quieres comerte un tornillo para experimentar la vida? No, o sea, eso es negligencia realmente. Entonces, yo creo que conseguir este equilibrio no es sencillo, pero sí es cierto que no darle todo a los hijos nunca va a ser la respuesta. Y yo entiendo a los padres porque en muchas ocasiones es como, a mí no me dieron nada, yo le quiero dar todo a mis hijos porque es un amor sincero. Pero imagínate con una mascota, si tú le das toda la comida del mundo, en algún momento se va a enfermar. Y tú dices, no, es que ella nunca comió nada en su vida, entonces tiene que comer y tiene que comer. No, realmente no es así. Entonces, como hija, digo que estoy de acuerdo, que si es vivirlo fácil, no. Soy una adolescente que apenas estoy experimentando cosas, que salgo de mi zona de confort constantemente, soy nómada, eso también es otro punto. Y en el sentido de que los adolescentes, si no me demoro mucho porque a mí me encanta hablar, entonces aquí me quedo. En el tema de los adolescentes es que estamos viviendo muchas cosas por primera vez. Entonces que está el primer amor, que a mí no me ha tocado aún, que está el amor ya no de padre y madre que eran Superman y Superwoman, sino ahora de los amigos, que eso duele mucho, que Fede también lo menciona en parte, de que uno deja de ser como, bueno, yo no soy madre, pero los padres dejan de ser como ahí, sino empezamos a darle la atención a otras cosas. Y yo creo que al tener esa atención en otras cosas y empezar a experimentar todo este mundo, nos empezamos a desviar por muchos caminos que nos empiezan a hacer ver la vida de maneras distintas, pero lo de crianza siempre va a estar. O sea, yo nunca voy a olvidar esas cosas de crianza y que lo saquen a uno de la zona de confort. En crianza nunca se olvida y siempre se vive. Entonces estoy de acuerdo, estoy totalmente, y me encanta que Fede, como lo menciona en el libro, que no lo leíste tal cual, que lo dice él así, y porque es la palabra literalmente, o sea, tú no como que no le estás evitando unos errores a tu hijo, sino que literalmente, como lo está diciendo Fede, que no lo voy a decir yo, que lo diga él, es literalmente lo que hacen en nuestras vidas las personas que nos dejan todo limpiecito, sin aprendizajes también, ¿no? Perdón, que me extendí. Muchas gracias. Me avisan que se nos está acabando el tiempo. Yo solamente también quería aprovechar para agradecerle a Olga Echevarría su presencia. También está Ángela Castellanos, compañeras escritoras. Mañana presentamos a las 3 de la tarde en la carpa que está al lado. A todos están invitados la obra de Olga Echevarría, Aún llueve en Torcorama. ¿Alguien tiene alguna pregunta por hacer? ¿Alguien quiere interactuar con esta presentación? ¿Ninguna? Señora. ¿Puedes venir para pasarte el micrófono? ¿Puedes venir para pasarte el micrófono? Gracias. Quisiera saber en qué momento te diste cuenta que era necesario ese cambio. ¿Cuál fue el día 0 o el día 1 en que, o sea, cómo es ese momento donde uno descubre que realmente su vida puede ser de otra manera? Y la otra pregunta es, ¿en qué momento te encuentras con la meditación como camino? Bueno, la fecha exacta es el día 12 de diciembre de 2018, cuando mi hijo mayor, que en ese entonces tenía 11 años, ¿no? Eso fue hace 6 años, 12 años, dijo: papá, no voy a la casa, estoy mamado de su mal genio, estoy mamado de su temperamento, estoy mamado de su maltrato físico y mental, estoy mamado de ese montón de mamá. Ese fue el sacón, porque a mí me dijeron lo mismo muchas personas, mis compañeros de trabajo, mis líderes, mis parejas sentimentales, pero no me percaté de eso hasta que mi hijo me lo dijo, porque a uno, cuando le dan lo que más le duele, es cuando se pellizca. Lo mismo cuando le tocan a uno el bolsillo, ahí es cuando se da cuenta que está haciendo algo mal. Ese fue el momento que me llevó a investigar, a leer, a estudiar el por qué yo estaba actuando de esa manera. Y la meditación es un proceso de conexión consigo mismo. Cuando uno aprende a meditar, cuando uno aprende a conectarse, aprende a conocerse, es cuando la meditación va evolucionando, vas haciéndolo cada vez mejor, empiezas a conectar no solamente consigo mismo, sino con una cantidad de energías que viene el universo. Yo lo llamo fuente divina, muchos lo llaman Dios, Yahvé, Jehová, como lo quieran llamar,
Pero la meditación es un proceso de conocerse a sí mismo, conectarse con el ser que uno lleva aquí, no aquí. Porque este es el que en teoría nos tiene jodidos. Cuando nos empezamos a guiar por este, que es a través de la meditación, la vida empieza a tomar otros matices. Bueno, yo creo que ya solamente nos falta despedirnos, decir que vamos a estar firmando los libros. ¿Cuántas personas hay aquí? Firmando los libros.